Bueno, pues nada, como decía, el seminario lo he enfocado sobre todo no de una perspectiva de experto, porque yo no soy experto en atención en crisis, ni mucho menos, pero sí que me dedico a atender a víctimas que han sufrido delitos violentos y alguna situación de crisis más a pequeña escala veo, pero claro, no he intervenido en emergencia. Entonces, el seminario o el webinar lo hago sobre todo con el ánimo de compartir información que tengo para que cualquier persona que, que se encuentre en una situación de crisis o que necesite atender psicológicamente a alguien pueda tener estos conocimientos que son los que a mí me han facilitado los expertos que nos han formado en el servicio. Entonces, una cosa a tener en cuenta básicamente es que las personas que nos vamos a encontrar en tanto, porque la formación la he dividido en la atención tanto a personas que están afectadas por la situación de confinamiento como personas que están afectadas por el virus y que tienen la enfermedad, y vamos a ver ahí diferentes cuadros que se pueden dar, a familiares y también profesionales del sector sanitario o profesionales que se están dedicando a la atención directa de personas afectadas. Entonces, a nivel general, lo que nos vamos a encontrar es lo que Paco Duque llama una desactivación de recursos. Es decir, nos vamos a encontrar personas desbordadísimas por la situación que se está viviendo, ya sea que se hayan infectado, ya sean familiares o personas que están viviendo con angustia toda la situación de alarma y emergencia que estamos viviendo. Y cuando se desactivan los recursos que tenemos, esos recursos que nos permiten entender la realidad que tenemos delante, registrarla, almacenarla en nuestra memoria y que no esté codificada de forma que tenga un alto impacto emocional, se presenta diferente sintomatología. Una de las sensaciones más, digamos, que pertenecen a las personas que o bien han perdido un familiar o que tienen un familiar afectado o personas que están infectadas, eso es una sensación de desconcierto, de extrañeza, de bloqueos, como si estuviesen viviendo en una película y todavía no se lo creyesen. Y relacionado con esto, pues está la sensación de disociación. Es como que tú estás viviendo la situación como si le pasara a otra persona, pero tú físicamente o emocionalmente o psicológicamente no estás sintiendo nada, es como si le estuviese pasando a otra persona. Y entonces hay personas que en las primeras etapas de la crisis o de la afectación están en un estado muy de que no se lo creen, extrañeza, como si le estuviese pasando a otra persona, como si fuese una película. Hay otras personas que nos podemos encontrar que están en un estado de negación, de evasión, de minimización. Por ejemplo, a mí esto me pasó los primeros días, el jueves, día 12 de marzo, cuando ya se empezó a activar todas las soluciones de emergencia a nivel estatal. A mí se me empezó a activar esta sensación de negación, de evasión, de minimización, y en cuestión de minutos a media hora, una hora, empecé a conectar con la situación que estaba pasando y, bueno, pues sufrí ahí bastante ansiedad, ¿no? De hecho, tenía que realizar un viaje el día 13 de marzo, el viernes, a Córdoba, y lo anulé en última instancia y bueno, yo creo que además todas las personas que vivimos aquel día, el día siguiente, los siguientes días, la gente comprando de forma bestia en el supermercado, las estanterías vacías, pues vivimos un poco otro de esos síntomas, que es el de estrés agudo, ansiedad. Incluso también se puede presentar mucha labilidad emocional, que haya personas que cambien de mecanismos de afrontamiento desbordados de un lado para otro, de un extremo para otro. Y en general, pues lo que vamos a encontrar es mucha sensación de pérdida de control, personas que no están conectando con la situación y que no saben por dónde tirar. Así que vamos a ver mucho desbordamiento. Entonces, a mí me gusta mucho una frase de Paco Duque que es encantadora, que es maravillosa, que sirve para cualquier situación de emergencia, de crisis, y es que nos encontramos a personas normales delante de una situación anormal. Persona normal en situación anormal. Y esto es muy importante tenerlo en mente porque vamos a ver personas con reacciones emocionales totalmente irracionales, extremas, incluso para la misma persona
la sensación que tienes desconocida, porque a lo mejor nunca has estado en una situación tan intensa o tan bestia, tan extrema de trauma, de pérdida de sensación de seguridad. Entonces va a tener comportamientos o va a tener pensamientos, va a tener emociones o sensaciones físicas muy irracionales que le van a incluso producir mucho impacto. Paco Duque, que ha hecho un seminario en estas últimas semanas, él decía que una de las personas que ha atendido decía, es como si estuviese en una película, es como si yo estuviese hablando ahora contigo, que eres psicólogo, y cuando colgase la llamada diría, ¿qué me ha pasado? ¿He hablado con un psicólogo? ¿Esto me ha sucedido? ¿Es verdad o no es verdad? Y el relato de las personas que están en esta situación de desbordamiento psicológico, pues muy impactante. Recuerdo, por ejemplo, en el libro de Paco Duque, de Superando el trauma, la vida tras el 11M, él contaba que muchas personas que despertaban en el Gregorio Marañón después de haber sufrido el atentado de Atocha, tenían como recuerdos muy fragmentados y muchas personas coinciden en el relato, que además viene literal en el libro, de que creían que habían estado o secuestradas o como si hubiesen estado en una discoteca con un ambiente como muy cenizo, como que había muchos maniquís en el suelo y no sabían a qué se debía, ¿no? Y es que cuando vivimos en una situación en crisis, todos esos procesos de cognición, de atención, memoria, retención de la información, asociación con información que tenemos previa para poder darle un sentido y un significado a lo que estamos viviendo, todo eso se bloquea y codificamos la realidad de forma muy diferente. Así que es importante que cuando nos encontremos con una persona la podamos validar y podemos pues tranquilizarla en que lo que le está sucediendo es absolutamente normal. Entonces, en lo que es la crisis de estrés agudo, en una situación de emergencia nos vamos a encontrar 3 etapas. Y, por ejemplo, tú, Azahara, que puedes estar en el equipo de ayuda o de emergencia, sobre todo ahora voy a explicar la fase de impacto. Las otras 2 fases, que son de afrontamiento o de cronificación, pertenecen al tratamiento psicológico más a medio y a largo plazo, porque se planifica en torno a 4 o 6 semanas posteriores al acontecimiento traumático o incluso un año después. Entonces, una persona que sufre una crisis de estrés agudo, que tiene sus recursos psicológicos, cognitivos, emocionales desactivados, se va a encontrar primero en la fase de impacto. La fase de impacto se caracteriza por una elevada activación fisiológica. Es sobre todo desbordante la reacción física que tiene el cuerpo, y eso incluso cuando tomas conciencia de cómo está reaccionando tu cuerpo, del temblor, te puedes hacer pipí o caca encima, puedes tener unas sensaciones físicas que nunca has tenido. Todo eso está producido por una alta segregación de adrenalina, se suele producir en las 72 primeras horas. Es una fase donde impacta muchísimo y hay un error muy común, muy típico, muy habitual que se comete en los equipos de emergencia o de atención primaria en esta fase, que suele ser dar ansiolíticos en esta fase. Y esto es muy contraproducente porque si damos ansiolíticos en esta fase vamos a acentuar o vamos incluso a aumentar esa sensación de disociación, de desactivación, de fragmentación de la realidad que estamos teniendo. Por tanto, lo conveniente es que no se den ansiolíticos y que se recurran a otras estrategias que voy a explicar ahora, muy sencillas y muy fáciles de aplicar, que cuestan prácticamente nada. Después de esta fase de impacto, alrededor de, por ejemplo, un mes, nos vamos a encontrar la fase de afrontamiento, donde ya se tiene que atender desde los centros de salud mental o los centros de atención psicológica de la comunidad que se pongan a disposición, algunas veces también recursos privados, y va a consistir más en la elaboración del episodio traumático. Hay muchas personas, más de las que nosotros consideramos. En victimología se dice que la mayoría de personas que están en situación de crisis suelen digerir por sí mismas la fase de impacto, ¿vale? Entonces, podemos considerar que es necesaria la intervención psicológica más a medio plazo si la persona presenta sintomatología traumática después del primer mes desde que pasaron los acontecimientos traumáticos o potencialmente traumáticos. Entonces nos podemos encontrar muchas personas que van a necesitar primeros auxilios psicológicos en la fase de impacto,
los primeros días, pero que después de forma muy autónoma van a digerir este acontecimiento traumático y no van a necesitar ayuda psicológica. Para aquellas personas que después de 4 o 6 semanas todavía tengan una alta activación fisiológica, presenten síntomas de desbordamiento, pesadillas, flashbacks, muchas dificultades de atención, no han recuperado lo que son las rutinas básicas de vida, comer, sueño, poder ir al trabajo de forma normal, hacer tareas y concentrarte de forma normal. Entonces vamos a tener que intervenir ya en cómo se interviene en trauma. Y cuando se da la fase de cronificación, que es que la persona lleva 1 año y todavía no se ha recuperado, pues aquí se tiene que realizar una intervención psicológica más compleja. Generalmente se combina la terapia individualizada con la terapia grupal. Pero bueno, a nosotros nos va a interesar sobre todo la fase de impacto. Una cosa que no se habla mucho en la formación en intervención en trauma y en crisis son las competencias de los profesionales. Y esto no necesariamente se tiene que aplicar a las competencias a profesionales que nos dedicamos al mundo de la psicología, sino pueden ser profesionales que conducen una ambulancia, profesionales de primera línea que llegan para ofrecer atención médica, las primeras personas que se encuentran a una persona en situación de crisis, algunas veces, por ejemplo, los juzgados, algunos administrativos o algunos oficiales del juzgado se encuentran personas totalmente desorientadas y en crisis y pueden cometer negligencias profesionales sin darse cuenta porque no saben, digamos, leer los códigos del comportamiento que tiene la persona en ese momento. Entonces, yo he hecho un resumen de 6 habilidades básicas súper sencillas, muy, muy fáciles de recordar y a tener en cuenta cuando te encuentras una persona que está en una crisis. La primera habilidad de esta, y esta se la robo a Paco Duque, que es un maestro en esto, es la autenticidad y viene más de la corriente humanista de la psicología y tiene que ver con evitar los roles profesionales profilácticos. Esto nos pasa mucho las personas que nos dedicamos al mundo de la psicología, el mundo terapéutico, a veces como que nos metemos mucho en un rol de querer demostrar profesionalidad y no nos damos cuenta de que lo que está sintiendo el paciente o la persona que tenemos detrás que está en una situación de desbordamiento es mucha desconexión humana, por tanto no nos valida, no nos legitima. Esto se lo encuentra mucho el profesional médico cuando tiene que afrontar malas noticias, por ejemplo, y es que tienen reacciones agresivas. Las personas tienen reacciones agresivas porque no nos ven auténticos y esa falta de autenticidad es muy molesta y hace que la persona sienta como que nos estamos poniendo por encima, ¿no? Que a veces no necesariamente es así, pero la persona puede percibir que esa falta de autenticidad es como que estamos estableciendo una relación vertical. Hay algunos profesionales que se sienten cómodos en esa relación como muy seria y sin darse cuenta también caen en este estereotipo de relación vertical de arriba a abajo y eso molesta muchísimo a las personas que atendemos. Yo, por ejemplo, atiendo muchas personas por delitos muy graves como pueden ser homicidios o agresiones sexuales que salen en medios de comunicación. Bueno, situaciones muy, muy llamativas y una de las cosas que me suelen decir habitualmente es que cuando yo los atiendo como que me dicen que han pasado por una serie de profesionales que o les han mentido o que no les han dado la información de verdad, ¿no? O que no le han dado información verídica. Y no es cierto, simplemente que a lo mejor yo me sitúo en una posición más horizontal, hablo de forma normal, como le podría hablar a cualquier persona, y entonces inmediatamente se establece un vínculo y se establece relación de confianza, que es necesaria para que pueda prestar atención. La autenticidad está relacionada también con la humanidad. No solamente ser personas cercanas, sino que además tenemos que intentar en la medida de lo posible dar un trato cariñoso. Y un trato cariñoso a veces solamente se consigue simplemente pues, por llamar a la persona con su nombre y con una cierta deferencia, ¿no? Si la persona se llama María, pues al pronunciar su nombre, María, María, escúchame María. Y al pronunciar eso se da como que la persona siente que tú la conoces y siente que le estás dando un trato diferente. Y con la humanidad también va la aceptación incondicional. Como he dicho antes, vamos a encontrar una persona normal, pero en una situación anormal, con reacciones totalmente irracionales. A lo mejor se pueden enfadar con nosotros, pueden mostrar su rabia, los síntomas más
más extremos que están sintiendo porque como no saben cómo gestionarlos, nos lo proyectan a nosotros, ¿no? Entonces vamos a tener que adoptar una posición muy humana de aceptación incondicional de la persona y no depositar expectativas de que es que te tienes que comportar así, es que no me puedes hablar así, es que esto no lo puedes hacer en este sitio, etcétera. La honestidad tiene que ver mucho con la información. Aquí, por ejemplo, Paco nos comentó que en la gestión de los atentados del 11M se cometieron muchísimas negligencias por parte del personal asistencial porque no manejaban bien la información. Hay muchas personas del ámbito sanitario en aquel episodio se guardaron la información, a pesar de que ya tenían información contrastada, que es la principal premisa para dar la información, que la información sea contrastada y sea veraz, como que retenían la información y cada minuto, cada segundo que pasa que tenemos una información necesaria para una persona afectada por una situación de crisis, no la estamos dando, estamos aumentando el trauma. Y en contraposición, a veces las personas poco formadas también damos como una prevención, o sea, hacemos como un falso optimismo, ¿no? Esta típica frase que ahora está súper de moda de todo saldrá bien, todo va a ir bien, tranquila. O tranquilo, que todo saldrá bien. Y a veces eso es una negligencia que a la persona se le puede quedar guardado, te lo puede guardar con rencor. Estáis comentando algunas personas, voy a leer algunos comentarios por aquí. Miguel Ángel, venga, hasta luego. Muchas gracias por tus palabras. Bienvenidas a nuevas personas que os habéis conectado. Vale, flexibilidad, importante. Vamos a convivir con un abanico muy amplio de emociones, sentimientos, estado de ánimo. Vamos a tener que adaptarnos a todos ellos y a veces los cambios son muy bruscos. Podemos tener personas que estén como haciendo bromas de lo que les está sucediendo, ¿no? Pues una situación real que explicaban en la formación que nos dio Paco de, mira, me acabo de quedar sin piernas y explicarlo como si fuese absolutamente normal o haciendo, mira, me falta la mitad de la cabeza, que son situaciones que se han dado de forma real en los atentados. Y de eso a una situación de abatimiento o puede haber incluso impulsos de suicidio, ¿no? Entonces, esos cambios son muy bruscos y tú te puedes hacer a priori una imagen muy rápida de una persona y enseguida cambia en una pauta extrema y no te adaptas, ¿no? Te cuesta porque has hecho un prejuicio. Muy importante lo de transmitir normalización a las personas que no vamos a encontrar. Vamos a intentar legitimar el comportamiento irracional que tienen, transmitirle esta ideología de eres una persona normal en situación anormal y estoy aquí para ayudarte, ¿no? Y la información, muy importante, es otra habilidad a la hora de dar, siempre en base a un diagnóstico previo de necesidades, que sea veraz y sobre todo actualizándola periódicamente. Una premisa básica en los primeros auxilios psicológicos en situaciones de emergencias es que la información se da cada 30 minutos. Aunque tú no tengas información, es conveniente que vayas de nuevo a la persona y le digas, mira María, hola, ¿te acuerdas que soy Fran? ¿Te acuerdas que soy Azahara? Vale, soy psicólogo. Vale, pues escúchame, parece una tontería, pero es que la persona a lo mejor al cabo de 30 minutos se ha olvidado de quién eres completamente porque su cognición, sus procesos psicológicos no están reteniendo información básica. Entonces le vuelves a repetir, mira, te he dicho antes, hace 30 minutos, no tengo información nueva, pero te vuelvo a repetir, lo que yo sé hasta ahora y lo tengo contrastado es que ha sucedido esto, esto y esto. Tienes que hacer esto, esto y lo otro. Y cada 30 minutos actualizamos la información. Muy bien, dicho esto, vamos a ver los niveles de intervención en la fase de impacto, que es esa fase de las primeras 72 horas después de un acontecimiento potencialmente traumático. La primera pauta a intervenir cuando nos encontramos en situación de crisis es intentar amortiguar la activación fisiológica, la elevada activación fisiológica. Sobre todo metabolizar adrenalina. Y he dicho antes que eran pautas muy sencillas, muy aparentemente tontas, pero es que el beber agua, muy importante, más que dar un ansiolítico o un antidepresivo, bueno, dudo que alguien dé un antidepresivo en esta situación, pero los ansiolíticos tipo benzodiazepina son súper comunes. Entonces, antes que dar un ansiolítico que es contraproducente,
algo tan sencillo como dar una botella de agua a la persona y irle dando indicaciones cada 5 minutos, cada 3 minutos, de que vaya pegando sorbitos pequeñitos de agua, parece una tontería, pero ayuda muchísimo a metabolizar, a digerir la alta segregación de adrenalina. Y a medida que se va metabolizando la adrenalina, se va expulsando mediante la orina, hay menos probabilidad de que los recuerdos traumáticos, imágenes traumáticas o sensaciones traumáticas se queden guardadas en el hipocampo y por tanto la persona es más fácil que dentro de un tiempo pues, no experimente pesadillas o flashbacks, que son la sintomatología típica que se da en el trastorno de estrés postraumático. Y prevenir las reacciones tiene que ver con, en la medida de lo posible, intentar ayudar a la persona a que su reacción fisiológica o emocional se mantenga dentro de unos límites, pero no desbordarse hasta el punto de que pueda suceder conducta extrema tipo desmayarse, ¿no? A veces las personas van subiendo, van subiendo, van subiendo y si no les hacemos de contención puede darse esto, ¿no? Que lleguen a desmayarse, desplomarse en el suelo, vomitar o tener reacciones algunas veces violentas. Entonces, prevenir las reacciones intentando siempre favorecer un espacio seguro donde además no haya muchísima gente encima de la persona, porque además cuando sea una situación de crisis o de emergencia enseguida hay una avalancha de personas que todas intentan ayudar. Esto incluso nos podemos dar cuenta en un avión. Cuando alguien está teniendo un ataque de pánico en un avión, enseguida hay 10 personas encima que están intentando calmar a la persona, ¿no? Y entonces eso lo que hace a veces es que a la persona, si le iba a dar un ataque de pánico, le acaba dando, pero por partida doble, ¿no? Entonces, intentar prevenir las reacciones llevando a una persona a un lugar seguro y intentando establecer el vínculo de confianza. Hasta aquí, por ejemplo, Zahara, ¿tienes algún comentario, alguna duda? No, todo muy, muy claro. ¿Sí? Las personas Sí, que sí. estáis por aquí siguiendo la conferencia, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta que queréis que resuelva? Bueno, pues entonces sigo. Vale, la información, muy importante, veraz y contrastada. Actualizamos periódicamente, siempre en base a las necesidades. No vamos a ofrecer información que no necesite la persona y sobre todo prevenir la infoxicación, que es esa contaminación por estar sobreexpuestos a noticias periódicamente sobre el coronavirus, la situación de... ¿Qué dice Jordi? Genial todo. Gracias, Jordi. La situación de emergencia, a veces las personas estamos haciendo scroll o refresh constantemente en las apps de periodismo, intentando buscar noticias y las noticias que vemos en esas aplicaciones son catastróficas. Yo siempre recomiendo como mucho 1 minuto de información al día acerca de esto. Con 1 minuto es más que suficiente para ver algún titular o si merece la pena alguna noticia de explorar y sobre todo focalizando la atención en noticias positivas. Vale, lo siguiente, a medida que la persona baje la activación fisiológica, haya bebido agua abundantemente, haya hecho pipí varias veces y el pipí es transparente, parece muy muy tonto lo que estoy diciendo, pero es muy importante porque se metaboliza la adrenalina. Cuando la persona ha bajado un poco a nivel fisiológico es momento de empezar a estrategias de afrontamiento en esa situación de impacto, ¿no? En esa situación de shock, ¿vale? No antes, porque algunas veces por falta de conocimiento lo hacemos al revés. Primero hacemos intentar que la persona se tranquilice con recursos psicológicos y luego dejamos lo físico para lo último y tiene que ser al revés. Primero lo físico y cuando la persona ha bajado un poco a nivel físico, vamos a lo psicológico. Vamos a intentar, por ejemplo, conectar a la persona con sus propios recursos. ¿Qué es conectar con sus propios recursos? Eso lo dice mucho Paco Duque, ¿no? Pues siempre es movernos en el mundo de la otra persona. Tenemos, por ejemplo, personas que suelen ser muy bromistas, que tienen un acentuado sentido del humor, pero que en ese momento el sentido del humor está desactivado. Pues es activarlo, ¿no? Favorecerlo. O personas que hacen yoga o personas que ya habían hecho previamente temas de mindfulness, ¿no? Pues es recordarles que ellos que pueden recurrir a eso, que es una obviedad, parece una obviedad más bien, pero es que, como vuelvo a repetir, con peligro de ser muy redundante,
la persona en situación de crisis tiene una desactivación de recursos. Entonces, por la situación de desbordamiento, ni siquiera se acuerda de qué aprendizajes tiene que puede recurrir en este momento. Hola Nuria, saludos. Vale, entonces, muy importante, las estrategias de afrontamiento son de dos tipos, las adaptativas y las desadaptativas. Dentro de las desadaptativas, las más comunes son la evitación y la negación, ¿no? Por ejemplo, recuerdo del libro de Paco Duque que decía un caso de una mamá que había perdido a su hijo en los atentados y que estaba como en una situación de psicosis, en un episodio de psicosis, decía que su hijo no estaba muerto. Quiero recordar que ella había hecho incluso el reconocimiento forense, no se había ido a reconocer el cadáver, pero estaba con un episodio muy psicótico y decía que su hijo no estaba muerto, que lo había visto en taxi recorriendo Madrid en diferentes sitios, ¿no? Eso era un episodio puntual, muy transitorio, muy importante no establecer prejuicios porque en estas situaciones, como he dicho, hay mucha labilidad y se pueden producir cambios bruscos. Entonces, eso era una estrategia de evitación o de negación muy, muy típica en estas situaciones de crisis y como situación extrema, pues la estrategia es extrema, ¿no? Entonces, tenemos que dar como pequeños empujones de realidad a la persona para que vaya conectando con la realidad que tiene delante. Y esto se hace de forma muy sencilla, es partiendo de la situación y de la información que ya dispone. Por ejemplo, en este caso sería algo así como, vale, tú dices que has visto a tu hijo, ¿no? Pero en taxi, ¿no? Pero te ha llamado el forense, ¿no? Para que bajases a la sala de abajo. Sí, me ha llamado ese señor, ¿no? Con bigote, sí, ese señor con bigote. Ese señor con bigote te ha dicho que es el forense, el médico forense, te ha dicho que tenías que ir a una sala. ¿A qué sala? Pues a una sala. Pero, ¿y cómo se llamaba esa sala? Donde están los cadáveres. Vale, o sea, que era una sala donde había gente muerta, que había fallecido, sí. ¿Y a quién has visto en esa sala? Y entonces, aquí, por ejemplo, en este caso que estoy contando, es cuando se produce la conexión con la realidad, después de varios, por supuesto, varios intentos y un proceso largo, se produce la conexión y es cuando al producir la conexión, desaparecer la disociación, se producen reacciones de ansiedad extremas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y luego, como última fase del afrontamiento, pues habrá personas que tengan que elaborar un duelo o personas que bien hayan perdido parte de su salud o de su, no sé, personas que estaban, que pierden el conocimiento y de repente se despiertan en el hospital, o personas que han perdido un familiar, ¿no? Y vamos a tener que empezar a favorecer ese proceso de duelo. Entonces, la tipología de afectación yo la he dividido en estas 4, ahora las voy a pasar a dar. Personas afectadas por el confinamiento, personas afectadas por la enfermedad porque han desarrollado el virus, el COVID-19, familiares de personas afectadas y el personal asistencial. Cada una de estas personas, como veis en la diapositiva, pues tiene diferentes estados y afectaciones. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda, queréis hacerme alguna pregunta. Vale, pues mientras no haya dudas, yo sigo para no hacerme muy pesado. Vale, dentro de la afectación por confinamiento, vamos a ver algunas estrategias y estado. Esto nos concierne a todas las personas que estamos en situación de estado de alarma y de confinamiento, ya seamos profesionales o cualquier persona de la calle. Una desregulación emocional, esto es lo principal. Ahí, por ejemplo, lo vamos a notar mucho en nuestras necesidades básicas fisiológicas: sueño, hambre, pipí, hacer caca. Todo. El cuerpo se desregula emocionalmente y aquí empieza a dar muchos síntomas de que algo no está yendo bien. Hay personas, por ejemplo, personas con tendencia a la hipocondría o personas con tendencia a preocuparse mucho, a desarrollar cuadros de ansiedad. Veo que estáis muy atentos, me estáis dando un ok, que está todo ok, vale, perfecto. Entonces, aquí, pues eso, vamos a notar mucha desregulación emocional y pues aquí vamos a ver que personas hacen estrategias ineficaces, como voy a explicar ahora. Creencias irracionales, por ejemplo,
una desfiguración de la realidad a causa del miedo. ¿Qué ocurre? Pues esto va a ir en función de cuál es tu lado oscuro, ¿no? Tus agujeros negros donde se va a colar el miedo. Hay personas que tienen mucho miedo a contagiarse, pues van a desarrollar mucha paranoia con cualquier cosa que tocan, se pueden estar lavando las manos constantemente porque creen que todo está infectado y pueden llegar a desarrollar una afectación muy elevada, mucha paranoia, porque esta creencia irracional se desarrolla de forma ilimitada, ¿no? Otras personas que piensan que, por ejemplo, que tienen una enfermedad y que como no pueden ir al hospital lo tienen peor. O personas que piensan que porque hace media hora que no le han contestado un WhatsApp su padre o su madre, quiere decir que están muertos o que han fallecido o que se ha ingresado, ¿no? Estas son otra de las partes muy habituales en cualquier persona, como digo, que está afectada por el confinamiento. La desactivación de recursos, evidentemente, ese colapso en los recursos habituales, pues de saber qué me está pasando, cómo puedo afrontarlo, ¿no? Y de poder soltar el estrés, relajarme y no recurrir y estrategias ineficaces, ¿no? Negación, minimización, catastrofización, esto es el fin del mundo, no vamos a salir de esta, o esto a mí no me pasa nada, esto no es importante, yo estoy llevando de puta madre el confinamiento, etcétera, etcétera. Entonces, 4 estrategias de afrontamiento para las personas que sufren ansiedad aguda, estrés agudo en esta situación, ¿no? De estado de alarma, confinamiento. Equilibrio emocional. Vamos a intentar que la persona restablezca el equilibrio emocional en su día a día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Pues a través de desarrollo de, por ejemplo, rutinas. Las rutinas, esto es algo que se ha hablado muchísimo en redes sociales y en internet, lo he visto mucho, pero es que así, las rutinas nos ayudan mucho a centrarnos en el estado actual y a desarrollar una estructura que es básica para que cuando se da un periodo prolongado en nuestra vida necesitamos establecer una estructura. También podemos conseguir equilibrio emocional a través de técnicas de respiración, tipo mindfulness, por ejemplo, que está muy de moda y que además en YouTube he visto que están proliferando muchos vídeos y muchas meditaciones guiadas, están muy bien y funcionan muy bien. Yo he hecho incluso 2 episodios del podcast que están también colgados en YouTube con un ejercicio de mindfulness y visualización para diferentes objetivos, que lo podéis también ver. La alimentación, muy importante, ayuda mucho al equilibrio emocional porque los hidratos de carbono, las grasas, etcétera, los azúcares, que son alimentos que recurrimos en situación de crisis y de desbordamiento, acentúan mucho más el estrés y la ansiedad. Y actividades físicas tipo deporte, yoga, zumba, etcétera, ayudan mucho a metabolizar las hormonas y la química del estrés. La reestructuración de creencias, pues aquí yo, por ejemplo, he hecho algunos vídeos para Instagram y también en YouTube y tiene que ver con una conexión con la realidad y el momento presente. Lo que nos suele suceder a todas las personas, independientemente de que estemos en una situación de crisis o no, o estemos en la vida normal, es que tenemos unas ideas irracionales. Por ejemplo, yo me encuentro mucho en mi trabajo personas que han sufrido un delito violento. Pues no sé, la típica persona que va en el metro a las 5 de la tarde. Bueno, cuento una situación real. Persona que sale de la universidad, ¿vale? En Plaza Universidad, en Barcelona, sale de la universidad, va con su pareja y de repente está saliendo de la puerta. Esto le sucede en la puerta de la universidad. Está en la puerta de la universidad y de repente le roban. Y le roban un grupo de personas súper numeroso, ni siquiera se ha podido dar cuenta de esto, y le roban con una violencia extrema, con una paliza extrema, ¿no? O sea, que ni siquiera le da tiempo a registrar qué está sucediendo cuando ya está sufriendo un nivel de violencia extremo, ¿no? No le ha dado tiempo ni siquiera a defenderse. Pues aceptación de que somos personas vulnerables, yo siempre lo digo. Te pueden robar en cualquier momento, al igual que puedes morir atropellado por un patinete eléctrico al salir de este edificio, o cruzas el paso de cebra y una persona ha consumido alcohol, te atropella o atropella a una persona que tú quieres y en un minuto sucede eso, ¿no?
o un atentado terrorista, vas caminando tan tranquilamente un 17 de agosto por las Ramblas en Barcelona, y quién iba a imaginar que un loco con una furgoneta pues se iba a estar arrollando personas por mitad de la Rambla, ¿no? Que puedes pasar casi cada día, ¿no? Vivir la incertidumbre, por ejemplo, esto es otra pauta básica en la reestructuración de creencias. Tenemos que asumir que todas las estrategias de control de nuestro futuro, de cuándo pasará esto, cuándo volveré a estar normal, tendré trabajo después de esto. Son estrategias que a nuestra mente le gusta muchísimo porque le da sensación de control, pero para situaciones de emergencia como la que estamos viviendo es muy contraproducente. Bueno, en general para mí creo que es muy contraproducente. Creo que las personas que tenemos que vivir más en la incertidumbre, aceptar y tolerar que no hay nada que podamos dar por supuesto y de esta manera estar preparados para todo. Son cosas que también me aplico a mí mismo, ¿eh? Aceptación radical, que es una de las últimas lecturas que he hecho, que me gusta muchísimo, proviene del budismo, que es adaptarte radicalmente a la ausencia de referencias, a que estás viviendo una situación absolutamente histórica. Es un hito en nuestra evolución como raza humana, que tienes un nuevo rol totalmente distinto. No vas a saber cuál va a ser el mundo después de esto, yo estoy convencido que no va a ser el mismo, y vas a tener que transitar la incertidumbre y adaptarte a estas sensaciones tan novedosas, tan extrañas que estamos teniendo, ¿no? Cuanto antes los aceptemos o nos adaptemos a que tenemos que vivir esta situación de incertidumbre mejor. Y luego, pues esto, ¿no? Desarrollo de nuevos significados, estrategias de afrontamiento a través del desarrollo de valores o de disciplinas humanistas, ¿no? Como por ejemplo la filosofía, la espiritualidad, por ejemplo, ayuda mucho y se ha demostrado que ayuda mucho a personas que están en una situación límite, en una situación de crisis, y buscarle un sentido a todo esto desde la colectividad. Pues no sé, igual para ti es que el planeta necesitaba un cambio climático, estábamos en un proceso muy destructivo, ¿no? O buscarle un sentido a esto para que de esta manera haya un sentido profundo y de trascendencia que te ayude a codificar toda esta situación. Entonces, hasta aquí lo que es la afectación o los estados de estrés agudo, crisis por el estado de confinamiento y estado de alarma. Y ahora me centraré en las personas. Hago un dibujo de la afectación que yo todavía no he atendido directamente a ninguna persona que haya estado enferma por el COVID-19, pero en base a mi experiencia con personas que han sufrido delitos y situaciones de violencia extremas y la formación que he recibido por parte de los expertos que voy a dejar en las referencias, pues os pongo la siguiente proyección. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda. ¿Queréis preguntarme algo? Aprovecho para beber agua, que voy a un ritmo frenético. Y aprovechad también vosotros si tenéis que tomar un poco de agua o haceros una infusión. Vale, veo que hay algunas personas conectadas por aquí. Bienvenida, Selva. Vale, de momento no veo preguntas por aquí. Azahara, ¿alguna cuestión? No, ninguna. Vale. Por ahora ninguna. Perfecto, pues vamos adelante. Vale, ¿qué nos vamos a encontrar en las personas que están infectadas, ¿no? O ¿qué nos podemos encontrar en personas que están viviendo la enfermedad? Aquí es imposible hacer una predicción exacta de lo que nos vamos a encontrar, porque se pueden vivir de muchas maneras. Hay personas que pueden, como explico más adelante, hay personas que van a ser supervivientes de la enfermedad y personas que van a ser víctimas. Y la diferencia entre una cosa y otra es muy sencilla. Un superviviente es alguien que se recupera y una víctima es alguien que no se recupera. En victimología o en tratamiento del trauma hablamos de víctimas no solamente personas que mueren porque no se recuperan, sino personas que viven instaladas en el episodio traumático. Entonces, diferenciamos, por ejemplo, una persona que ha vivido una agresión sexual, una violación, o personas que han vivido un atentado y se han recuperado, casi no han tenido ninguna secuela física, por ejemplo, ni social, ni han perdido un ser humano, ni nada por el estilo, pero viven atrapadas por el trauma
no son supervivientes porque todavía viven con la etiqueta de ser víctimas. Entonces, a los supervivientes, que son esas personas que se recuperan, lo vamos a ayudar para reconstruir lo sucedido, y ahora hablaré de cómo se hace esto, de reconstruir lo sucedido y adaptarse a la nueva realidad que se les presenta. Y si son víctimas que no se van a poder recuperar, pues aquí tenemos que aplicar todos los conocimientos que vienen de los afrontamientos de procesos terminales, ¿no? De estados terminales, pues asumir la muerte, asumir noticias catastróficas, ¿no? Como por ejemplo, pues eso, una enfermedad que va a acabar con tu vida. Y ayudar, por ejemplo, en temas prácticos como ayudar a despedirse o a resolver temas pendientes, que suele ser una cosa que algunas veces no nos damos cuenta, pero para la persona que está en esa situación terminal es imprescindible poder despedirse, poder transmitirle a alguien un mensaje, aunque sea solamente un te quiero a alguien, ¿no? Y para esa persona la promesa de que le transmitirás ese te quiero le ayuda a tener una despedida agradable, ¿no? Y resolver temas pendientes, ¿no? Alguien que quiera transmitir una última voluntad o algo que se le ha quedado ahí que quiere que no se olvide. Entonces, para el tratamiento de personas en esta situación que están infectadas, que están bajo los efectos de la enfermedad, la ayuda se puede dividir en 3 grandes apartados. Yo lo he dividido según cómo ayudaríamos a cualquier persona que vamos a ayudar en situación de atentado o de cualquier otro tipo de crisis grave. Y son 3 grandes bloques. Por aquí veo que hay una pregunta. Esto supongo que tiene que ver con el duelo. Sí, Nuria, hay una parte del duelo que es para las personas que han tenido algún tipo de pérdida, ya sea una pérdida de algún ser querido, ya sea una pérdida porque han perdido salud de forma crónica. Pues imaginaros, no sé, creo que todas las personas que estén infectadas por el COVID-19 acaban recuperando el olfato y el gusto, que son sentidos que se suelen perder en la enfermedad. Pero a lo mejor hay personas que, no sé, me imagino, pueden perder el sentido del olfato y del gusto, pues eso ya es ayudar en el duelo, ¿no? O personas que se están muriendo, pues también es necesario ayudarles a resolver el duelo. Sí, Nuria, sí que es importante ayudar a resolver el duelo, sí, en la medida de lo posible. Sobre todo si la persona está en la fase de iniciar el duelo porque no está minimizando o no tiene estrategias de afrontamiento desadaptativas o porque todavía está disociada. Si está disociada o tiene estrategias de afrontamiento desadaptativas, no es conveniente iniciar ningún proceso de duelo porque vamos a ver que la persona no conecta, va a estar fuera, se va a evadir. Vale, en la primera parte, amortiguar el impacto, vamos a tener que hacer un chequeo, una evaluación del estado actual de la persona. Vamos a evaluar, sobre todo vamos a intentar conseguir en la medida de lo posible, por ejemplo, si está en una instalación, no sé, me imagino esta instalación sanitaria que han instalado en Madrid, ¿no? Que es, ahora no me acuerdo exactamente dónde era, pero era como un hospital provisional así un tanto raro, o si está en un hospital, o si está en un hotel porque se está ofreciendo una atención secundaria porque no tiene síntomas graves, pues es intentar que la persona en el nuevo escenario tenga un mínimo de sensación de seguridad y se adapte a ese nuevo escenario, ¿no? Vamos a intentar saber qué sensaciones y sentimientos está teniendo. No es lo mismo, por ejemplo, un estado disociativo a una angustia extrema. No es lo mismo que la persona... sí, IFEMA, muy bien, Isma, el IFEMA. Correcto. No es lo mismo que la persona esté tranquila, pero con una sensación psicótica, sea un rollo más cognitivo que un tema más físico, ¿no? Entonces vamos a evaluar qué sensaciones y sentimientos están predominando y sobre todo vamos a validarlos, ¿no? Con esta gran frase de Paco Duque, de persona normal en situación anormal, vamos a, independientemente de lo que esté sintiendo la persona o nosotros lo veamos que es normal o no, vamos a intentar validar que es una reacción normal en una situación tan extrema. Vamos a darle información según el conocimiento que tenga y actualizarla constantemente. Como he dicho, pues a lo mejor hay personas que ya conocen lo que es el
COVID-19 y no necesitan información, o hay personas que no. Pues vamos a tener que dar información en base a lo que necesite y lo que ya conozca. Y sobre todo tirando del hilo de lo que ya conoce para no ser redundantes. Esto es muy efectivo porque si la persona ve que estamos dando ese trato profiláctico, como decía antes, ¿no? De repetir como un papagayo lo mismo a todas las personas, se puede molestar. Y muy importante, devolver el protagonismo. Que la persona se pueda responsabilizar y recuperar la autonomía. Yo esto yo lo hago mucho en mi trabajo habitual. Por ejemplo, cuando atiendo a víctimas, les ayudo mucho de conexión o de vínculo con el sistema judicial, pero a veces las personas me utilizan para todo, ¿no? A lo mejor me dicen, pues dile a los de la fiscalía que no sé qué, o dile a los del juzgado que me hagan esto. Pero bueno, si son cosas que tú puedes hacer, no es que yo no las quiera hacer, yo lo hago encantado si es algo que está dentro de mi competencia, pero desvincularte de tus responsabilidades te vuelve a una posición de víctima por esa pasividad, ¿no? Cuanta más sensación de protagonismo, de estar asumiendo cosas que te pertenecen a ti, más sensación de control tiene el paciente o la persona y más le vamos a poder ayudar. A veces hay que empujar un poco aquí, ¿eh? El segundo bloque de ayuda a una persona que está afectada directamente por esta situación, por el COVID-19, aplicable también a situaciones de atentados, etcétera, es empezar, una vez que se ha amortiguado el impacto inicial, a activar recursos de afrontamiento. ¿Cómo? Esto lo dice también Paco mucho, ¿no? Movernos en su mundo, ¿no? ¿Qué es importante para esa persona? Yo, por ejemplo, cuando veo a una persona que está en una situación de crisis, inmediatamente lo primero que quiero es preguntarle su nombre, quiero saber su nombre y quiero saber algo que sea como muy íntimo y muy familiar. Por ejemplo, si tiene un padre o una madre, saber cómo es o ella y ver qué tipo de relación tienen para conectarla mucho a través de eso, ¿no? O qué cosas son importantes para él. Si está estudiando, si es universitario, saber qué estudia. Si está trabajando, saber de qué trabaja para saber cuáles son los códigos o las claves que más le van a funcionar. Bueno, bienvenida a las nuevas personas que se habéis conectado. Vamos a tener que partir de que asuma el nuevo rol, porque hay personas que con esas creencias irracionales de todas las personas tenemos una creencia de antifragilidad, ¿no? De invulnerabilidad. Tenemos la sensación de que a nosotros no nos puede pasar nada grave y es un sentimiento muy egocéntrico o narcisista, ¿no? De que las cosas catastróficas o las desgracias solamente les pasa a otros, ¿no? Los accidentes de tráfico los tienen otras personas o no lo tienen mis familiares, ¿no? A mí no me puede pasar esto, ¿no? Entonces vamos a tener que partir de que la persona acepte ese nuevo rol de sí, te ha pasado a ti, esto te sitúa en una situación de pasividad, de dependencia, de vulnerabilidad y conecta cuanto antes con esto para después rescatar cuáles son tus fortalezas, ¿no? Cuando tú ya has asumido tu vulnerabilidad, que esto te ha sucedido a ti, que esto es real, entonces podemos rescatar... Ay, creo que se ha afinado el vídeo. No. Voy a iniciarlo de nuevo. Vale. Bueno, si no, ahora lo vuelvo a conectar. Un momento. Vale, ya está, listo. Como decía, una vez que la persona ha asumido el nuevo rol, que ha conectado con su capacidad de vulnerabilidad, rescatamos sus aspectos sanos y las capacidades intactas, ¿no? Como por ejemplo, pues hay personas que pueden estar infectadas, que han salido de la fase de gravedad, se han recuperado en cierta parte, pero pueden estar en fase de shock porque todavía crean que van a morir, ¿no? Y al dar los datos más objetivos de que han superado la primera fase, datos médicos o, por ejemplo, datos de como que, mira, tu familia está bien, tú creías que tu familia podía morir y de que estaban infectadas, no sabías qué les estaba pasando, pero ahora ya sabes que están bien y esto lo tienes aquí, ¿no? Personas que, no sé, que tienen trabajo, por ejemplo, o que tienen un buen trabajo, o que tienen una buena situación personal de background, ¿no? A sus espaldas, pues rescatar eso para que se puedan apoyar en esto. Si tienen habilidades previas de meditación, aprendizajes de vida, tirar mucho de sus recuerdos, de su historia de vida, esos momentos donde han sido fuertes o han sido resilientes
anteriormente, pues tirar de aquí para, para poder empezar a activar el afrontamiento. Y a medida que podamos evolucionar pues, en la autorregulación emocional, estrategias de respiración tipo mindfulness y desarrollar nuevos significados, como decía, ¿no? Buscarle un sentido trascendente a esto según la persona, ¿no? Según el mundo de la persona. Si la persona es espiritual, pues intentamos desarrollar significados espirituales. Si la persona es más ecológica, intentamos desarrollar significados ecológicos. Si la persona es pragmática, pues pragmática. Si la persona es nihilista, pues nos movemos en ese mundo, pero sobre todo desarrollar significados nuevos que ayuden a englobar y darle un sentido a esto para amortiguar la sensación de trauma o de impacto. Y sobre todo limitar el consumo de noticias, que esto es transversal para todo el mundo. Personas que están en esa fase de crónica, que probablemente a lo mejor vayan a morir o que tienen que afrontar que han perdido algo importante, pues aprender a vivir con lo traumático, a convivir con la pérdida. Muy importante aquí enlazar su historia con su horizonte de futuro y que le den un sentido de proyecto global o final, que al final si es el final de tu vida, si es el final de tu camino, conectar con todas las etapas que has vivido para que al menos te quedes con la sensación de paz interior. Y en la medida de lo posible que podamos conectar con su red de apoyo si se puede, porque hay muchas personas que por esta situación de crisis están muriendo solas y es la verdad es que es dramático. Bueno, esto ya lo hemos visto, la diferencia entre supervivientes y víctimas. Superviviente es la persona que se recupera de la enfermedad y vamos a tener que ayudarle a reconstruir lo que ha pasado, es decir, buscarle, si hay información fragmentada por el desbordamiento inicial en la fase de impacto, pues que ayudarle a entender lo que le ha sucedido. Y si son personas que están en una fase terminal, pues ayudarlas a despedirse. Bien, ahora nos centramos en los familiares. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Bienvenidas, bienvenidos nuevos todos. Vale. En los familiares se da una situación que es paradójica, es decir, que se dan dos cosas que podrían considerarse contradictorias. Es que, por un lado, los familiares son la red de apoyo, son personas en las que se tienen que apoyar las personas afectadas directamente por la enfermedad o por el suceso potencialmente traumático. Y de otro lado también son personas afectadas. Así que vamos a intentar, digamos, ligar esas dos realidades y que convivan con esas dos realidades. ¿Cómo podemos ayudarles? Pues de una manera muy similar. En la fase de impacto vamos a chequear cuál es el estado actual de los familiares, vamos a encontrar los sentimientos de ansiedad, de impotencia y también de culpa. Curiosamente, la culpa, que a lo mejor es una emoción que no está presente en los afectados directos, en los familiares muchas veces están. Tipo, se me ocurre, pues, no sé, me acuerdo de aquella vez que fui al supermercado, pensé que tenía que limpiar bien los alimentos y no los limpié, se me olvidó, por mi culpa se ha contagiado, ¿no? O le tosí, o yo estornudé y no me lavé las manos, ¿no? Entonces nos podemos encontrar mucho de esto, ¿no? O por ejemplo, personas que estaban con procesos febriles de algunos días y que terminan muriendo, algunos familiares tienen la sensación de que si lo hubiesen llevado antes al hospital no se hubiesen muerto, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar estos sentimientos, vamos a validarlos, no lo vamos a criticar, de entrada no los vamos a intentar confrontar o reestructurar porque es muy importante que la persona establezca el vínculo terapéutico con nosotros sintiendo que le validamos sus sensaciones, sus sentimientos. Vamos a necesitar detectar qué necesidades tiene la familia. Vamos a estar en contacto continuo, como decía antes, ¿no? Cuando estamos en una situación de emergencia, cada 30 minutos actualizamos información. Pues con unos familiares, si ya hemos pasado de la fase de impacto, pues cada día, como mínimo, una llamada o saber exactamente cómo están, ¿no? Y vamos a intentar reconectar con los ámbitos de actuación que sí que tiene la familia, ¿no? La familia algunas veces tiene la sensación de impotencia, de que no pueden hacer nada, pero quizá
Hay cosas que sí pueden hacer, temas de papeleo, llamar al trabajo, tramitar, si es autónomo, tramitar cosas de autónomo, etcétera, etcétera. Cosa, en definitiva, muy sencilla, muy simple, pero que la persona afectada directamente no puede hacer y que los familiares sí que van a poder hacer. Vale. A medida de que amortiguamos el impacto, en fases más intermedias, activar los recursos de afrontamiento, como por ejemplo, vivir con incertidumbre. La familia también, como potencial afectada, va a tener que vivir con esa sensación de no sé si mi familiar se va a morir en cualquier momento o va a recuperarse, ¿no? Y hacerles ver que cualquier estrategia de control, por ejemplo, inundar a llamadas o inundar de contacto al personal médico no va a ayudar a que se resuelva. La autorregulación emocional, en la medida de lo posible, también ayudarles a estrategias de respiración, ayudar a reestructurar creencias irracionales, pues como he explicado para los afectados directamente. Y, esto es muy importante, habilidades de apoyo. ¿Cuáles son las habilidades de apoyo? Si los familiares tienen contacto con la persona que está afectada en primera línea por la enfermedad, o ya está en casa la persona, pero sigue con esa afectación traumática, una cosa muy habitual es que criticamos mucho, ¿no?, las reacciones que está teniendo la persona, ¿no? Cómo se siente, los miedos, las sensaciones. Tendemos a dar consejos, tú lo que tienes que hacer es esto, pues no hagas esto, pues haz lo otro, pues llama a tal sitio, pues ve a tal lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que formemos a la familia en habilidades genuinas de apoyo. Como por ejemplo, probablemente estáis escuchando a mi hija que está por ahí jugando, supongo que está ahí ya en las últimas de tolerancia y anda por ahí rondando, que a lo mejor quiere aparecer por aquí. Así que si aparece, no os escandalicéis. Habilidades de apoyo básicas es eso, no cuestionar o criticar, ¿no? O sea, no criticar a la persona, cuestionarlo por cómo está llevando la situación. Cuesta muchísimo. Otra cosa muy, muy sencilla es que el afectado contemple tanto la posibilidad de, o sea, que al mismo tiempo que le dedica a preocuparse, le dedique a contemplar otras posibilidades, como por ejemplo que se va a recuperar, que va a salir de esta, es decir, no contemplar, no solamente que piense en lo más catastrófico, no cuestionarlo ni criticarlo, sino que al mismo tiempo que está pensando en lo más catastrófico, también visualice escenarios positivos o escenarios esperanzadores. Y sobre todo, pues eso, que se convierta en una fuente de apoyo incondicional, a pesar de no estar de acuerdo en cómo lo puedan estar llevando, transmitirles información, que es otra de las habilidades muy importantes que puede hacer la familia, etc. Limitar también el consumo de noticias es algo muy básico, y que sigan llevando unas rutinas básicas, que sigan estableciendo en la medida posible vida normal y que también proporcionen, se ayuden o sean los encargados, los responsables de organizar la red de apoyo. En la fase de duelo, si es que la familia va a tener que afrontar una situación de duelo, pues adaptarse a sensaciones y sentimientos devastadores, como por ejemplo la culpa, ¿no?, que hablaba antes. Conozco, por ejemplo, a una familia muy de cerca que no ha tenido una pérdida por la situación de enfermedad, pero sí porque a esta persona que ha fallecido, que era una persona que muy cercana a mí en la infancia, le sucedió una enfermedad en mitad de toda esta situación. El personal asistencial lo confundió con coronavirus, le daban pautas de cuidado en casa, que al finalmente, pues, por una especie de negligencia, pues al final esta persona murió, ¿no? Cuando llegó al hospital ya al poco tiempo murió. Era una infección normal y corriente que podemos tener cualquier persona en cualquier momento, que al ser tratada como un proceso febril por coronavirus, no fue atendida y tal, ¿no? Entonces, estas situaciones son realmente muy impactantes y podemos, la familia puede estar muy afectada por procesos de culpa. ¿Cómo ayudarles en este sentido a llevar la culpa y la impotencia? Pues a resituar sus capacidades, es decir, que se den cuenta realmente
en dónde ellos tienen posibilidad de ayudar y dónde no. No tenían posibilidades. Por ejemplo, esta familia no tenía posibilidades de ayudar a que los servicios médicos viniesen. O sea, ellos llamaban a la ambulancia o llamaban al hospital, pero es que siempre les acababan diciendo lo mismo. Pues lo habían hecho bien, ¿no? Reafirmarse en esas conductas de ayuda que sí tenían y lo que no podían hacer de forma real. Ahora mismo estamos en una situación de emergencia para las cuales no hay ninguna certeza y nadie puede hacer cosas. Cuando miramos el pasado con retrospectivas es injusto hacer valoraciones o juicios, ¿no? Y animarles que junto con su red de apoyo pues pongan su atención a medida de lo posible y que su mente y su cuerpo les permitan en el horizonte de futuro, cómo van a afrontar la situación a partir de ahora. Bienvenidos y bienvenidas a las personas que os habéis conectado a este webinar. Vale. Ahora la parte de autocuidado a los profesionales, que esta ya es la última parte y ya casi que estamos terminando. Bueno, pues mira, lo he intentado resumir en algo muy básico, ¿no? Hacer lo que se puede. No se puede hacer nada más, ¿no? O sea, esto es una situación que nos desborda a todo el mundo y a veces la autoexigencia y el querer llegar a todo, pues es una fuente de estrés adicional e innecesaria, ¿no? Entonces, la frase a tener en cuenta es hacemos lo que podemos, ¿no? Y se pueden dar errores, se pueden dar negligencias, como comentaba anteriormente, pero yo estoy convencido que cada uno hace lo que se puede y esto hay que intentar transmitirlo. Así que hay que tener una percepción realista de lo que estamos viviendo, aceptación radical del presente, es decir, los sanitarios o las personas que están en primera línea van a tener que renunciar a expectativas de esto debería de ser así, esto se tendría que haber hecho así, estos se han equivocado por esto, los otros lo han hecho mal por lo otro. Hay que aceptar radicalmente que partimos de esta base, esta es la situación actual, este es el escenario desde el cual nosotros partimos y a partir de aquí nosotros entregar nuestra humanidad, nuestra humildad. Yo no sé si vosotros lo habéis encontrado, yo me lo he encontrado mucho en grupos de WhatsApp, amigos, conocidos, veo también debates en Twitter, redes sociales. Se critica al gobierno, se critica a la oposición, se critica a este partido, se critica al otro, se tendría que haber hecho esto, lo otro, se critica a aquel país, que si ahora los holandeses fueron muy fríos, que si los ingleses no sé qué, que si en Estados Unidos está, que si los chinos han enviado mal los test. O sea, a veces se tiende a tener estrategias de afrontamiento de negación, que son estrategias muy primarias, quiere decir que todavía no hemos aceptado la situación actual, no nos hemos resituado, no estamos viviendo el presente y tenemos que abandonar todos los procesos de culpa, de todos los procesos tóxicos, de poner nuestra atención en cosas que no ayudan a darnos cuenta de lo que tenemos delante y ayudar la situación que tenemos delante. Así que aceptación radical e incondicional de la situación que tenemos y vamos a ver cómo vamos a poder ayudar. Una cosa muy básica que se va a presentar en los profesionales, sobre todo el sector sanitario, es el síndrome del burnout, el síndrome de quemado. A ver, Nuria, y no sirve de nada quejarse. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la queja es una parte natural de los primeros estados, que es de la negación. No tenemos que yo también me he quejado y formo parte de las personas que se quejan cuando recién sale una situación. Pero al tomar conciencia o si tenemos delante un profesional en estado de desbordamiento, en estado de crisis, que está en estado de queja o culpando o quejándose de aspectos, hay que intentarle conectar emocionalmente con la situación. Se está haciendo lo que se puede, humanidad, honestidad, autenticidad. Oye, tenemos una situación desbordante, vamos a centrarnos en lugar de en culpables o en cosas que no se pueden cambiar, vamos a intentar centrarnos en soluciones y en cómo podemos ayudar a las personas que tenemos delante. Entonces, 4 pautas básicas para el personal de primera línea. Ya estamos terminando. Muy importante los descansos. Y alguien que sea parte del personal sanitario me dirá, ¿pero qué descanso? Si me voy a mi casa y a la media hora me han llamado porque tengo que volver otra vez. Yo conozco gente que está trabajando en hospitales, ¿no? Y dicen esto, ¿no? Pues es verdad, a veces el descanso es imposible. A lo mejor llevas trabajando 20 horas, ¿no? Pero si puedes descansar 4, que sean 4 horas de descanso auténticas. O si llevas
4 horas de trabajo ininterrumpido a 5 minutos, porque esos 5 minutos, si es un descanso auténtico, un descanso breve pero auténtico que te sirve para liberar tensión, te va a ayudar. Vas a descargar estrés segurísimo y más vale 5 minutos menos de estrés que no 5 minutos más, porque cada 5 minutos suman, ¿no? Entonces, cosas a no hacer en los descansos es consultar el smartphone, es, por ejemplo, hablar con gente, si estás en una situación de embotamiento, consultar noticias, ver vídeos en YouTube. O sea, yo creo que los descansos tienen que ser para vaciar, es decir, poner la mente lo más en blanco posible, quizá una meditación guiada, una música relajante, cerrar sobre todo los ojos, poner la pantalla de nuestra mente en negro o en blanco, como queráis, y que sean 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos en los que cierras los ojos y realmente te conectas con el cuerpo, con tu mundo interior, porque cuando hacemos esto, al cerrar los ojos, empezamos a segregar melatonina, o favorecemos la segregación de melatonina, que ayuda al descanso y la regeneración energética y física de nuestro cuerpo, y se ponen en marcha los procesos de homeostasis, de reequilibrio fisiológico. Entonces, aunque seas 5 minutos, si han sido 5 minutos auténticos, la homeostasis se ha puesto en funcionamiento y te va a regenerar, que va a ser muy necesario. Entre el personal asistencial y los equipos de ayuda, por supuesto, apoyo mutuo, tener la conciencia de interdependencia, no quieras ser un héroe o heroína y poder con todo, porque no vas a poder, no seas egoísta o no quieras tener tampoco protagonismo, piensa, mente en equipo y redistribución de las responsabilidades, tampoco quieras escaquearte si es que hay alguna persona que quiere escaquearse. Y esta sensación de interdependencia, mentalidad de interdependencia, de ser equipo, de jugar en equipo, va a ayudar mucho. Compartir las emociones entre los profesionales sin ser repetitivos, es decir, periódicamente actualizar el estado emocional, el estado físico, pero con mucho cuidado de que ese apoyo mutuo, compartiendo las emociones, no se vierta o se convierta en queja. Y proporcionar espacios de alivio muy de compañerismo, ¿no? de confidencialidad, donde tú puedas desbordarte con un compañero o compañera de confianza. A ver, por aquí me habéis dejado un comentario. Agapito, dices, aceptar que no es lo mismo que resignarse. Correcto. La resignación es un abandono y la aceptación es una rendición de que esa es la situación actual que te toca, para partir de ahí y asumir la estrategia de afrontamiento a partir de esa realidad, no luchar contra ella. Muy bien. Paz, encantado de saludarte. De nuevo te veo, hace tiempo que no hablábamos. Absolutamente cierto. En una primera fase estuve muy enfadada con los políticos en general. Ahora intento hacer lo que depende de mí. De nada sirve ese enfado o de nada sirve culpar a nadie. Pues estupenda reflexión. Hola Silvia, bienvenida. Vale, límites. Muy importante, bueno, el personal de asistencia de primera línea lo sabe, pero hay que recordárselo. No somos Superman ni Superwoman. Reconocer nuestros propios límites, reconocer que nosotros también somos vulnerables, que no solamente pueden terminar afectados por la enfermedad porque se puedan infectar, ¿no? Sino que todo esto te lo vas a llevar a casa, eso que no te quepa ninguna duda. Te lo vas a llegar a casa, no vas a poder descansar, te va a generar situación de pánico, de terror, y vas a tener que aceptarlo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí esta vulnerabilidad que hablo a nivel profesional de darte cuenta, yo cuando voy en transporte público o cuando voy en situaciones potencialmente delictivas o potencialmente violentas, reproduzco mucha sintomatología de estrés postraumático, porque es que, pues a lo mejor habré atendido a no sé cuántas personas, igual a 5.000 personas desde que llevo trabajando con víctimas. Y son 5.000 situaciones de delito que he visto. Si llevo 6 años trabajando con víctimas, pues a 1.000 delitos al año, son 1.000 delitos que he conocido y que voy teniendo... Hola, Paz, no te oigo. Situaciones que cuando voy en transporte público, estoy en un sitio oscuro o, no sé, he pasado por sitios que sé que han sucedido delitos, pues reproduzco esta situación. Entonces, es importante aceptar y reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Y las rutinas, establecer rutinas, pues es
es básico, ¿no? En la medida de lo posible, comer, sueño, un ratito de desconectar. Si quieres ver Netflix, pues ve Netflix. Si lo que hacías era fumarte un cigarro después de cenar, pues te lo fumas. Es decir, mantener un mínimo de rutinas que te den la sensación de normalidad. Silvia, dices que se corta un poco. Pues sí, puede ser. Igual puede ser mi conexión claro, es que ahora hay gente haciendo mucho streaming ahora, igual puede ser eso. Entonces, para finalizar, y ya voy a dar paso a que me queréis hacer alguna pregunta o comentamos cualquier anécdota o cosas que os interese, os quiero leer una poesía de Mario Benedetti que he descubierto en estos días y que me parece muy apropiada para el momento actual que estamos viviendo. Se llama Resumen y dice así. Resumiendo, digamos que oscilamos entre dicha y desdicha, casi como decir entre el cielo y la tierra, aunque el cielo de ahora y el de siempre se ausenten sin aviso. Las ideas se van volviendo sólidas, sensaciones primarias, palabras todavía en borrador, corazones que laten como máquinas. ¿Serán nuestros o de otros? Este llanto de invierno no es lo mismo que el sudor del verano. El dolor es un precio, no sabemos, el costo inalcanzable de la sabiduría. Pensamos y pensamos duramente y una pasión extraña nos invade cada vez más tenaz, pero más triste. Resumiendo, no somos lo que somos, ni menos lo que fuimos. Tenemos un desorden en el alma, pero vale la pena sostenerla con las manos, con los ojos, la memoria. Tratemos por lo menos de engañarnos como si el buen amor fuera la vida. Mario Benedetti, resumen, biografía para encontrarme. Y esta frase de Albert Camus, que también para mí es muy inspiradora, en medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Hasta me emociono cuando leo esto. Así que hasta aquí, sabía que Jordi que te iba a gustar. Sí, Natalia, Mario Benedetti. Entonces, hasta aquí es el contenido principal del webinar y ahora damos paso a ver si queréis preguntarme alguna cosa, compartir alguna anécdota, que especifique alguna cosita que os haya interesado, que os haya gustado. Soy todo oídos, cualquier cosa, ya sea de esto, situaciones que os están pasando, que os estáis encontrando, que os pueda intentar ayudar. Preciosa la poesía, dice Nuria. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que cuando la leí fue brutal, me encantó. E incluso lloré un poco. Y yo me has hecho llorar, aunque conozco ambos, pero la emoción en ti, en tu lectura, me ha emocionado. Pues es que la vivo, cada palabra para mí tiene un significado profundo, Paz, por eso me emociono cuando la leo. Yo creo que es una época muy, muy necesaria, una época donde la poesía, todo lo creativo, todo lo simbólico, todo lo que proviene del arte, es muy necesario y nos va a ayudar muchísimo a elaborar, a crear significados profundos para elaborar lo que estamos viviendo, porque esto nos afecta a todos, a cualquier persona, ya seas profesional, ya seas una persona afectada, ya seas un familiar, ya seas personal asistencial, ya seas un político, ya seas un músico, una música, ya seas un artista, ya seas la peor persona del mundo que te va a afectar igualmente esto, ¿no? No sé dónde había visto que había bajado increíblemente la delincuencia en esta época, fijaros, ¿no? Nos afecta a todos. Bueno, dicen que ha subido ciertos delitos de robo. ¿De robo? Sí, esto no lo había... Sí. Pues lo he visto en Fiscalía. Ahora están los delitos de robo, o sea, aplicando muchas veces prisión provisional por el hecho de cometerlo en estado de alarma. Claro. Que en cierto modo es como un agravante, digamos. Claro. Por Pues, aprovechar la oportunidad, digamos, vamos. Más pero que robo, agravante. por ejemplo, con fuerza en casa habitada o... Sí, con fuerza. O sea, Vale. delitos pequeños, ¿eh?
eso sí, lógicamente, porque piensa que también hay mucha menos gente, o sea, es que si te pillan en la calle está prohibido, digamos, Claro. pero Yo curiosamente, lo que me he encontrado es que personas que estaba atendiendo a raíz de, por otros temas, por otra afectación, personas que estaba atendiendo en terapia y demás, algunas personas a raíz de todo esto, como que se les ha resituado muchísimo su afectación, ¿no? Y las prioridades han han cambiado, ¿no? cambiado. Sí, sí, es curioso, ¿eh? A mí personalmente también me ha pasado esto, ¿no? Había cosas que me preocupaban antes de esto que ahora ya las tengo muy, muy en un plano secundario. Dice Paz, yo tramito reclamaciones de tarjetas por robo y han bajado mucho. Pues mira, está bien saberlo. Hola Laia, bienvenida. Pues sí, sí, habrán situaciones que se habrán aumentado y otras situaciones que habrán bajado. Esto es... Hombre, a lo mejor delito de internet también habrá subido alguno, no lo sé, esto, pero quizá también ha podido subir más la delincuencia a través de las redes sociales, no lo sé. puede ser, sí. Sí, sí. Claro, Hay menos gente en la calle, pero claro, también hay menos oportunidades que te detecten un robo, en el sentido que ahora mismo estamos todos en casa. exacto. Yo me imagino que habrá un montón de gente, no sé, ¿eh? Pero me imagino que habrá un montón de gente con un montón de estrategias de afrontamiento psicológica ineficaces o de autorregulación emocional autóctonas, tipo consumo pornográfico, yo qué sé, haciendo cosas desquiciadas en Tinder. O sea, me imagino que habrá un montón de gente que se esté encontrando desbordada Ujú. y que recurre pues a las típicas herramientas que tenemos a nuestra disposición en Internet para evadirnos, para no tomar conciencia del malestar, ¿no? Y eso es lo mismo casi que tomarte con un ansiolítico, ¿no? O sea, todo lo que te disocia, esto es una idea muy importante a tener cuando trabajamos con trauma, todo lo que te disocia termina cronificando el trauma. Como aquella frase, ¿no? Todo lo que te resistes persiste. Dice Paz, y tanto que han cambiado, aceptar que renunciar a un abrazo, a un beso, es un acto de solidaridad, es lo que más me choca de todo esto. Pues sí, estoy contigo. Vale, no sé, Azara, ¿quieres comentar alguna cosa? No, nada, que ha sido muy interesante, la verdad. Un Pues placer escucharte. espero no haber sido demasiado intenso porque me noto que he ido a saco explicando cosas para no ser muy Bueno, es que era aburrido. mucha información. Sí, voy a dejar a las personas que os habéis inscrito en el webinar, os voy a mandar la, lo que es la presentación, os la mandaré por PDF y os llegará por mail. Y si alguna otra persona que está viendo esto o después posteriormente en YouTube quiere la presentación, el PDF, que me escriba por privado y yo con mucho gusto se lo envío. Algunas personas me han pedido libros y bibliografía para leer. En mis stories de Instagram he dejado uno que es súper chulo, muy interesante, que es The Things You Only Can See When You Slow Down, que es chulísimo, es de un monje zen, guapísimo está el libro, tiene unas reflexiones chulísimas. Yo me lo he comprado en inglés porque me gustó más cómo se expresaba las cosas en inglés, pero también está en castellano y viene con unas ilustraciones muy chulas. Mark Manson, que es un autor bestseller estos años atrás, muy bueno también, que no es que haya escrito cosas en relación a esto, pero sus propios libros dice que él se lo está releyendo porque que está encontrando muchas cosas que le puede ayudar. Son libros que a mí ya me habían gustado muchísimo, pero los vuelvo a recordar. El sutil arte de que casi todo te importe una mierda, que fue el primero, es un libro chulísimo, brutal para empezar a leer, muy divertido, tiene un humor muy fino, utiliza muy bien el sarcasmo de forma muy creativa. Y el último, que se llama Todo está jodido, un libro sobre la esperanza. También es un libro muy bueno que además es más aplicable a la situación que estamos viendo. Tiene un diseño gráfico muy agradable, se hace muy ameno, es muy llevadero. Es un tío que yo me apunté a su newsletter y todos los lunes envía un correo con reflexiones y el contenido que tiene es súper productivo. A mí me encanta. Más libros, quizá para profesionales, por ejemplo, este libro que decía antes de Tara Brach, Aceptación Radical.
para Brach, muy bueno. Mira, se oyen los aplausos. Ya han llegado las 8. Sí. La verdad que esta es de las partes más bonitas de esto. Sí, ¿verdad? Aparte de los aplausos, el reconocimiento a toda la gente que está ahí Sí. haciendo un gran trabajo. Pues la verdad es que sí, y además se merece muchísimo todo el personal asistencial, tanto sanitario como los que están en primera línea, todo lo que están haciendo, las personas que están en los supermercados, todas las personas que abren esos comercios indispensables, ¿no? En Totalmente. este momento. Yo creo que todo ese mérito, ¿no? Y ese reconocimiento va para ellos y hay que reconocerlo. Pues nada, hasta aquí el webinar y quedo a disposición vuestra de cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis comentar, pues me escribís por privado y, y nada, yo encantado de poder ayudaros como buenamente pueda. Pues muchísimas gracias por todo. Muy bien, pues nada, a todos un abrazo, a todas un abrazo, hasta ahora ha sido un placer verte. Bueno, no te he visto, pero interactuar en directo que hace tiempo Pues muchísimas gracias, que no igualmente. hablábamos. A ver si nos vemos después de que pase todo esto. Ojalá. Pues Pues muchas nada, gracias. un abrazo muy fuerte, que vaya bien. Hasta luego. Un abrazo, adiós.